¿Hay alguna criatura en este planeta más extraña que el ser humano? Un mamífero bípedo, con un cerebro descomunal, que salió del barro y decidió, con toda la seguridad del mundo, que iba a ser el jefe del lugar. Pero si retrocedemos la cinta de la evolución, lo que aparece no es una historia de grandeza, sino una comedia de enredos cósmica. Casi 4.000 millones de años de cambios, catástrofes y curvas cerradas. A cada paso, algo intenta borrarnos del mapa. Un desfile de antepasados que va desde gusanos sin ojos hasta reptiles con mal carácter, pasando por roedores desesperados por no convertirse en almuerzo. Desde las profundidades del océano hasta las tierras más secas, la vida se las arregla para seguir adelante a codazos. Cada avance es una pelea por no desaparecer, cada victoria es un suspiro, y al final de todo ese caos, aparecemos nosotros. La especie capaz de lanzar satélites, inventar memes y aún así tropezar con la misma piedra, literal y figuradamente. Esta es la historia más improbable, y sin embargo real, jamás contada. El accidentado, extraordinario y completamente absurdo ascenso de la humanidad. Todo comienza mucho antes de que exista algo parecido a la vida. Hace unos 4.000 millones de años, un pedazo de roca candente giraba sin rumbo por el vacío gélido del espacio. No era Marte ni Venus. Este infierno ardiente tenía un nombre muy familiar: la Tierra. Era un desastre en ebullición, sin rastro de vida, cubierto de lava incandescente. Y sin embargo, de esa masa furiosa surgirían, algún día, casi 9 millones de especies, pero para llegar ahí, se necesitó una secuencia de eventos que, en cualquier apuesta lógica, habría sido descartada como imposible. Hay teorías, muchas. Lo único claro es que sin agua, nada habría empezado. Algunos especialistas sostienen que fue traída por asteroides o cometas. Esa agua, mezclada con compuestos orgánicos, se volvió un caldo químico efervescente. Un rayo, en el lugar justo y en el momento adecuado, activó una serie de coincidencias improbables. Átomos se organizaron con precisión casi absurda, formando el primer material genético. Aún así, en ese ambiente brutal, era improbable que sobreviviera, hasta que un pequeño glóbulo de grasa envolvió una de esas cadenas. Y así, hace 3.500 millones de años, ocurrió algo sin precedentes. Esa célula se clonó, perfectamente, y todo lo que vive hoy, incluyendo a nosotros, le debe su existencia. Todo sigue gracias a un mensaje simple pero poderoso: cópiense. Los primeros genes aprendieron a decirle a cada célula que se replicara, una y otra vez. Así, sobrevivían al tiempo, saltando de una generación a la siguiente. Durante 2.000 millones de años, la vida se mantuvo sencilla, solo células solitarias flotando en silencio. Hasta que ocurrió algo inesperado. 2 células se fusionaron, sus genes se mezclaron. La nueva célula se copió, pero esta vez, su descendencia venía con material genético de 2 fuentes distintas, 2 padres. Ese accidente, hoy lo llamamos sexo, y aunque empezó por casualidad, trajo consigo una revolución: la variación. A veces, algo fallaba, genes desaparecían, se duplicaban, nacían mutaciones. Con el tiempo, esas pequeñas diferencias crecieron hasta que algunas células ya no eran compatibles. Así, nacen nuevas especies. La vida comienza a ramificarse, como un árbol gigantesco, con miles de millones de ramas. Pero solo una nos lleva a nosotros. Y todo comienza con un gusano acuático de apenas 8 centímetros, hace unos 550 millones de años. Mutaciones posteriores dan lugar a sexos diferenciados, macho y hembra, más reproducción, más genes circulando. Pero claro, chico conoce a chica. No es tan sencillo cuando todo el mundo es ciego. En este mar oscuro, distinguir luz y sombra se vuelve clave. Unas pocas células de la piel cambian. Aparecen las primeras células sensibles a la luz. Con el tiempo, los organismos con esta ventaja prosperan. Generación tras generación, estas células se perfeccionan. Así actúa la selección natural, premiando lo que funciona. Y finalmente, detrás de esos ojos primitivos, unas neuronas diminutas se agrupan. Año 521 millones antes del presente. Acaba de nacer el primer cerebro. Durante millones de años, la evolución sigue girando su ruleta, y un nuevo capítulo comienza en los mares primitivos. Nuestro antepasado es una criatura parecida a un pez, llamada Milocunmingia. Tiene cerebro,
aunque modesto, puede tomar decisiones simples, procesar información básica, pero nada de eso sirve frente al depredador más temido de esa era, Anomalocaris, el tiburón blanco de los océanos antiguos. La mayoría no sobrevive, pero un pequeño golpe de suerte genética hace que Milo, como podríamos llamarlo, se endurezca. La presión evolutiva da paso a una innovación clave: mandíbulas y dientes. Comer mejor, crecer más fuerte y tener más posibilidades de no ser devorado. Así, unos 375 millones de años atrás, ya somos un pez blindado de unos 30 centímetros. Casi parece invencible, hasta que el ambiente cambia otra vez. En aguas superficiales, pensamos estar a salvo, pero esas aguas están estancadas, con poco oxígeno. Las células colapsan, el dióxido de carbono se acumula. No podemos regresar al mar profundo, ni quedarnos aquí. Solo queda una opción: subir. La evolución, paciente como siempre, ofrece una solución. Un órgano nuevo, un pulmón. Respirar aire se vuelve vital. Todo porque un pez monstruoso nos obligó a huir hacia aguas sin oxígeno. Aparece Ichthyostega, un animal que puede alternar entre branquias y pulmones. Y aunque hoy las branquias ya no existen en nosotros, su recuerdo permanece. A veces se manifiesta como un hipo. 365 millones de años atrás, sacamos la cabeza del agua. Un pantano nos queda detrás y un mundo inexplorado se extiende al frente. La decisión es clara. Nos arrastramos hacia tierra firme y la historia cambia de rumbo. Pero este nuevo mundo es brutal. El sol quema, el suelo raspa, muchos caen. Sin embargo, la selección natural vuelve a intervenir. La piel se vuelve más gruesa y aparecen garras resistentes que un día se convertirán en nuestras uñas. Nacemos como Casinaria, listos para vivir fuera del agua, pero los huevos siguen siendo un problema. Al exponerse al sol, se secan. La solución evolutiva es brillante: formar el cascarón después de la fecundación. Así nace el huevo amniota, una cápsula sellada con todo lo que el embrión necesita. Y con eso, 340 millones de años atrás, Casinaria se convierte en el primer ancestro completamente terrestre. Todo gracias al sexo y a un pez que nos persiguió fuera del agua. El mundo ha cambiado. No es como nada que hayamos conocido antes. Respiramos aire, sostenemos nuestro propio peso y nos enfrentamos a un desfile de olores, sonidos y colores completamente nuevos. A cada segundo, nos bombardea una avalancha de información. Nuestro cerebro no tiene más opción que adaptarse, evolucionar, y lo hace. Somos más vistos. Tenemos que serlo. Desde aquel primer ser que tocó tierra, millones de especies han evolucionado. Más especies significa más competencia y menos comida para repartir. Una simple mutación cambia todo. Mandíbulas más grandes, músculos más fuertes. Podemos comer más y más rápido. El resultado: somos veranos, pura eficiencia carnívora sobre 4 patas. Nuestro rival, Protorosaurus, parecía una amenaza, hasta que dejamos de ser comparables. Pero esta historia no es una línea recta. Hace 250 millones de años, a miles de kilómetros, la Tierra se rompe desde dentro. En Siberia, una colosal columna de magma cubre desde lo más profundo y cubre una región del tamaño de Estados Unidos con lava de 300 metros de grosor. Esto dura medio millón de años. Trillones de toneladas de dióxido de carbono atrapan el calor del sol. Las temperaturas se disparan a más de 40 grados Celsius. Primero mueren las plantas, luego los herbívoros y finalmente los carnívoros. El 95% de todas las especies desaparece. Solo unos pocos resístanse, entre ellos nosotros y otro grupo que más tarde se convertirá en los dinosaurios. Con el caos terminando, comienza una nueva competencia: el dominio del planeta. 30 millones de años después de la gran extinción, hemos cambiado. De parecerse a un lagarto grande, ahora somos Ecteninion, una criatura del tamaño de un gato, cubierta de pelo. El mundo es más estable. Salimos de nuestros escondites y lo primero que vemos es un dinosaurio. Se llama Herrerasaurus, mide 1,5 metros de alto y no viene a saludar. Sus antepasados se adaptaron más rápido. Ellos lideran, nosotros intentamos no ser comida. Nuestra respuesta evolutiva: achicarse, volvernos nocturnos, difíciles de ver, difíciles de atrapar. Tenemos frío. Un grupo de pequeños músculos
En la base de cada pelo se contrae. Nuestra piel se eriza. El aire atrapado actúa como abrigo. Y sí, por eso todavía hoy se nos pone la piel chinita. En nuestro cerebro, un nuevo componente aparece, el neocórtex. Aquí nace el pensamiento complejo, la imaginación, la creatividad, el lenguaje. Hace 66 millones de años, nos llamamos Baton, una pequeña criatura parecida a una musaraña que sobrevive usando la cabeza más que los dientes. Si su agudeza mental falla, la humanidad jamás llegará a existir. Los dinosaurios, aunque fueran nuestros enemigos, también nos hicieron más fuertes. Gracias a ellos, nuestros sentidos mejoraron y nuestro cerebro se potenció. Sin ellos, quizás seguiríamos poniendo huevos. Para proteger a nuestras crías, algo extraordinario sucede. Una glándula de sudor se transforma y nace una innovación evolutiva revolucionaria. La glándula mamaria. Damos leche. Así nace una nueva clase de animal. Los mamíferos. Más de 0 especies, desde el ratón más pequeño hasta la ballena más enorme. Pero el trono sigue ocupado. Los dinosaurios dominan por más de 165 millones de años. Nada parece detenerlos, hasta que algo lo hace. Hace 65 millones de años, una roca gigantesca impacta cerca de la actual península de Yucatán. Un pequeño mamífero parecido a una rata, que vive en Montana, estará a punto de librar la batalla de su vida. El impacto levanta nubes de roca pulverizada y ceniza. El cielo se oscurece, el sol desaparece, las plantas mueren, el mundo entero entra en invierno. Los grandes caen, los pequeños sobreviven, los insectos, duros, resistentes, oportunistas, se alimentan de los cadáveres. Y esos bichos se vuelven el platillo del día. La próxima vez que vayas a aplastar un insecto, recuerda que sin ellos probablemente no estarías aquí. Hace 64 millones de años, un pequeño mamífero comedor de insectos llamado Purgatorius mide menos de 15 centímetros. Él y su familia son los herederos improbables del mundo. Los mamíferos se expanden, colonizan nuevos continentes, y sobre sus diminutos hombros descansa todo nuestro futuro. Tras la catástrofe, la vida vuelve a abrirse paso. Hace unos 60 millones de años, los árboles empiezan a dar frutos, dulces, nutritivos, irresistibles. Cuanto más comemos, más energía tenemos, más tiempo vivimos. Abandonamos el suelo firme para probar suerte en las copas de los árboles. Este nuevo entorno exige algo distinto. Nuestro cuerpo se transforma. Hemos recorrido un camino larguísimo desde aquella primera célula solitaria y por fin empezamos a parecer, bueno, un poco a nosotros. Somos Altiatlacius, entre los primeros primates conocidos. Para el año 56 millones antes del presente, ya estamos bien adaptados. Pero el mundo, como siempre, decide cambiar las reglas otra vez. Durante 10 millones de años, el clima da giros extremos. Las selvas se encogen, la comida escasea, la selección natural actúa de nuevo. Nuestra cola se acorta hasta quedarse en la base de la columna. Ahí sigue, como cóccix, recuerdo de nuestros saltos entre ramas. Ya no Samson, nos estamos. Los brazos se alargan, se vuelven flexibles. Pero el planeta aún no termina con sus trucos. En África, las placas tectónicas africana y arábiga comienzan a separarse. El terreno colapsa entre ellas. Nace el Gran Valle del Rift. Una cadena montañosa de más de 5.600 kilómetros se alza. Antes, las lluvias del Océano Índico regaban toda África. Ahora, las montañas las detienen. Los árboles se vuelven escasos, la comida más difícil. Hace 4.400.000 años, el impulso que nos llevó de una célula marina a un primate complejo está a punto de empujarnos hacia algo que ningún otro simio ha hecho. Hemos llegado a un callejón evolutivo. Somos Ardipithecus ramidus, de 1 metro con 20 centímetros y unos 36 kilos. Cerebro del tamaño de una naranja. El bosque denso ya no es lo que era. Podemos pararnos sobre las ramas, movernos en ellas, pero para alcanzar más comida hay que soltarse, y lo hacemos. Damos nuestros primeros pasos en 2 piernas. Caminar nos lleva más lejos, con las manos libres para recolectar. Funciona. Ardipithecus es lo bastante astuto para imitar y enseñar. Caminar se convierte en herencia. En los siguientes 1.200.000 años,
nuestro cuerpo cambia para caminar más y mejor. Movernos, encontrar refugio, pareja y comida se vuelve más fácil. Pero otro problema aparece. Al insertarse la pelvis, ya no podemos dar a luz a crías completamente desarrolladas. Nacen antes, cuando su cabeza aún es pequeña, pero el resto está sin terminar. Y así empieza algo nuevo. Años de cuidados intensivos. Alimentarlos, protegerlos, enseñarles a no comerse piedras ni meterse en problemas. Una inversión a largo plazo que cambiará para siempre lo que significa ser humano. Hace 3.200.000 años, ya no éramos simples primates entre ramas. Éramos Australopithecus. Caminábamos erguidos todo el tiempo y nuestro cerebro ya alcanzaba el tamaño de una toronja. Tuvimos suerte. El león ya había comido. Esta vez, no éramos rápidos ni fuertes, pero sí teníamos una opción: pensar mejor. Entre dientes más débiles y cerebros más libres para crecer, la evolución favorece a quienes usan más la cabeza que los colmillos. El cráneo se agranda, el cerebro se duplica, y hace 2.300.000 años aparece Homo habilis, el primer representante del linaje humano, más altos, más fuertes y con un apetito igual de grande. Sin embargo, en esta sabana hostil, la comida tiene patas y dientes. Así que nos convertimos en carroñeros, solitarios, astutos, comiendo lo que otros dejaron. Hasta que algo cambia, una herramienta, afilada, cruda, simple, pero suficiente para abrir un hueso y llegar a su tesoro escondido. La médula ósea. Esta herramienta, la primera de muchas, cambia todo. Con ella cultivaremos, construiremos ciudades, cruzaremos océanos y orbitamos planetas. Todo comenzó en África Oriental, cuando dejamos de aceptar lo que el mundo nos daba y empezamos a transformarlo con nuestras manos. Nuestros pulgares se fortalecen. Sujetamos cosas con precisión, escribimos, tomamos café, dibujamos mapas. Todo gracias a ese primer corte de piedra. Lo sabemos no porque alguien lo haya escrito, sino por los huesos que dejaron atrás. Y aún así, todos los restos de nuestros ancestros más antiguos caben en la parte trasera de una camioneta. Menos de 1 en 1.000 millones se fosiliza. Y con millones de kilómetros cuadrados por explorar, encontrar un hueso es como hallar una aguja en un desierto. Pero hace 1.800.000 años, una pieza encaja. Aparece Homo erectus. Ya no solo recogemos sobras, ahora cazamos. Y no lo hacemos solos. Coordinates. Pleinamos. Corremos en grupo. El impala corre más rápido, pero nosotros corremos más lejos. Espalda estable, torsos largos, glúteos potentes que empujan cada zancada. Nuestro sudor nos enfría, mientras el impala, cubierto de pelo, cae rendido. Entonces llega otra chispa, el fuego, calor, luz, protección, todo reunido en una llama. Ya no tememos a la noche. Nos reunimos, cocinamos, nos acercamos. Las familias se fortalecen. Comer juntos significa vivir más. Y el fuego ablanda los alimentos, lo que cambia nuestra boca. Los molares que trituraban raíces desaparecen poco a poco. Algunos ya ni los desarrollan. Las muelas del juicio se convierten en fósiles en nuestra propia boca. Con menos energía gastada en masticar, el cerebro vuelve a crecer, ahora del tamaño de una pelota de softball, 50% más grande que antes de cocinar. Erectus es el más inteligente y cooperativo hasta ese momento. Pero con varios machos adultos conviviendo, los conflictos no tardan. La evolución responde: el lenguaje. La lengua cambia de forma, desciende en la garganta, junto con la laringe. La boca se convierte en instrumento. Emitimos sonidos, creamos palabras, y con ellas compartimos ideas, advertencias, historias. La inteligencia ya no es solo individual, ahora es colectiva, y el mundo jamás volverá a ser el mismo. Desde una célula solitaria flotando en un océano primitivo, hasta una especie capaz de preguntarse de dónde viene. Han pasado más de 3.000 millones de años de accidentes, mutaciones y pura terquedad evolutiva. Caminamos erguidos, fabricamos herramientas, contamos historias alrededor del fuego, sobrevivimos a glaciaciones, asteroides y a nosotros mismos. Y aunque apenas somos una ramita en el inmenso árbol de la vida, somos la única que ha aprendido a mirar hacia atrás y armar el rompecabezas. Cada hueso fosilizado, cada huella en piedra,
Cada cicatriz genética nos recuerda que llegar aquí no fue destino, fue posibilidad. Una posibilidad improbable, pero real. Y lo más asombroso, la historia aún no termina. Nosotros somos su capítulo más reciente.